Hoy me acompaña en Room to Studio Lucía Bosa, una argentina que con solo 23 años está construyendo un camino muy personal dentro de la música. Gracias. Aunque creció rodeada de los sonidos de los años 70, 80, 90, ha sabido convertir todas esas influencias en una propuesta completamente actual, donde el rock, el pop y unas letras muy honestas conviven con naturalidad. Gracias. Pues nada, tras conquistar el público en Argentina, abrir conciertos para grandes nombres y empezar a llevar su música a otros países, ahora llega a España y estamos aquí en Barcelona y mañana en Madrid, ¿verdad? Sí. Para presentar sus canciones en directo. Sí. Pues nada, Lucía, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a vos, muchas gracias por invitarme, la verdad, un placer. Un placer también. Empezaste a escribir canciones con apenas 13 años y hoy con 23 da la sensación de que en tus letras hay una madurez que va mucho más allá de la edad. Gracias. Si comparas aquella Lucía con la de ahora, ¿qué ha evolucionado más? ¿Tu forma de escribir o tu manera de mirar la vida? Uy, qué buena pregunta. Siento que ambas, principalmente, viste, cuando uno inicia componiendo, muchas veces se va quizás a los temas más clichés. El amor, el desamor, también porque es también lo que más consumimos, con lo que más tenemos contacto, todas las películas casi son de amor, todas las canciones son de amor, más siendo mujer, como que está como muy inculcado que es como es el camino del artista, ¿no? Y creo que conforme fui avanzando, siempre desde muy chica tuve en claro que quería hablar de más allá de eso, no porque no sea un tema importantísimo, creo que en la vida de todos, el mundo gira alrededor del amor, ya sea el romántico o el fraternal o el que sea, pero quería ir más allá y hablar de otras cosas que siempre me atravesaron. Y ya de muy chiquita empecé a escuchar, viste, música punk y cuestiones quizás que hablaban más desde un punto de vista de lo social y de lo que está pasando en ese momento en el mundo. Y me interesé cuando empecé ya a los 20 y demás a decir, bueno, quiero hacerlo con conciencia, ¿no? Y empecé a componer cuestiones más allá de eso y creo que eso, por un lado, evolucionó mi forma de mirar el mundo, o también mi forma de mirar el mundo evolucionó y por eso empecé a componer esas cosas. Y a la vez, al ponerme el desafío de componer cosas distintas, mi forma de escribir cambió. Entonces es como una cosa de retroalimentación muy linda que siento que me ha ayudado a crecer como persona y crecer como artista. En tu EP, Mentes Procesadas, que presentaste en el 2024, parecía que analizabas el mundo, ¿no? En tus canciones más recientes da la sensación de que te analizas mucho más a ti. ¿Es una percepción acertada? Muy acertada, creo, sí. Es que pasa que lo que me di cuenta es que uno no puede hablar del mundo como si no viviera en él. Entonces, creo que en Mentes Procesadas hice este ejercicio de sentarme y escribir de cosas al que estaba mirando alrededor mía, pero para hacerlo me quité de esa situación. Y escribí desde una omnipotencia que no está buena. O sea, estuvo bien para el trabajo y creo que estoy muy contenta con las canciones, pero creo que es importante... O sea, creo que la mejor obra del artista es cuando logra combinar esas dos cosas, lo que está pasando afuera y lo que está pasando adentro, ¿no? Porque entonces tiene una carga emocional más importante. Entonces creo que estoy empezando a negociar conmigo misma cómo lograr esa visión del mundo que está en Mentes Procesadas, combinarla con mi mundo interior para que sea una visión de lo que está pasando, pero tenga y no sea todo autorreferencial y todo lo que me pasa a mí y bla, bla, que está buenísimo, pero no es mi búsqueda artística, pero que tenga el peso emocional de alguien que está transcurriendo por esas cosas, y no simplemente un observador frío y distante, como si las cosas que pasan en el mundo no me pasaran a mí, y como si no fuera parte de esta sociedad, ¿no? Así que sí. Pues vamos a ir a alguna de las letras, ¿vale? Tengo que confesarte que una de mis canciones favoritas de Mentes Procesadas es Cachín. Gracias. Hay un verso que dice: voy a etiquetar tu felicidad e industrializar tu popularidad. Sí. Es una imagen muy potente. Hoy, que gran parte de la música también vive pendiente de algoritmos, reproducciones y redes sociales, ¿sientes que los artistas corren el riesgo de convertirse en un producto más de aquello que la canción critica? Totalmente, y siento que por eso digo, está bueno uno meterse en la canción y no decirlo simplemente desde una tercera persona, porque es algo de lo que corro riesgo yo también, incluso aunque sea consciente de lo que pasa,
es muy fácil hoy con el algoritmo decir, che, esto tiene más vistas, voy por esto tiene más éxito, voy por esto, y así es como poco a poco se va degradando el arte, ¿no? Totalmente. El problema con el algoritmo es que te muestra lo que vos querés ver, y la idea del arte es mostrarte algo que posiblemente te incomode, posiblemente te cambie la forma de ver las cosas, te haga replantearte algo. Porque si vamos a estar todos dentro de una habitación escuchando nuestro propio eco, ¿para qué escuchamos el arte de otros, no? Está bueno relacionarse con lo que uno escucha y poder sentirse identificado, pero también está bueno cuando alguien te propone una perspectiva nueva. Entonces creo que es algo de lo que hay que cuidarse muchísimo y hay que tener muy consciente, sobre todo como en mi caso, que mi mayor audiencia la he conseguido por las redes, cuidarme de... Yo puedo darme cuenta qué cosas empiezan a funcionar y qué cosas no. Claro. Cuidarme que eso no contamine el proceso compositivo, porque si no, es como que... De composición, perdón, porque si no es como que ahí se pierde el arte. ¿Y qué momento te diste cuenta, no, que hiciste como un boom, no? O sea, que notaste ese cambio, ¿no? En redes. Yo creo que fue un poquito antes de sacar el EP o poco después de sacar el EP. Creo que un poquito antes, que empecé a publicar todos los días. Tuve la suerte de conocer un colega mendocino por redes y vi, apenas nos empezamos a seguir, que él tenía 4.000 seguidores, a la semana 15.000, a la semana 50.000, y le mandé un mensaje porque es un poco ficticio esto de que entre artistas somos todos competitivos. Hay mucha colaboración cuando se quiere. Cuando no se quiere también no. Y le dije, che, de colega a colega, ¿qué estás haciendo? Sí. Tipo, dame una mano. Él me dijo, bueno, esto, me tiró un montón de tips, que ahora cada vez que alguien me escribe, yo se los tiro a ellos, y es como que hay que pasar el karma, ¿no? Y a base de eso empecé a publicar todos los días y demás, y Tomás siento que fue una de las canciones que más despegó a partir de eso, y logré captar mucha más audiencia, y la verdad que fue muy lindo. Hay una canción también de Mentes Procesadas que me parece especialmente actual, Infoxicación, ¿no? Hay un verso que dice, quisiera preocuparme por cada problema, es la alineación de la vida moderna. Sí. Han pasado unos años, bueno, 2, ¿no?, desde que la escribiste, y sin embargo parece hablar del presente. ¿Crees que hoy estamos tan expuestos a la información que hemos acabado confundiendo estar informados con vivir permanentemente preocupados? Totalmente, totalmente, sí. Bueno, eso, habla sobre la alienación, ¿no? Esto es sentirse como completamente desconectado, y lo que pasa es que te desensibiliza, o sea, mientras es como que venga alguien y te pegue una piña, o bueno, un guantazo, en un mismo lugar siempre, ¿no? Llega un punto en que ya no sentís nada. Sí. Y creo que es muy peligroso porque mientras más información tenemos, de repente, se murió una persona, no nos importa, se murieron 1.000 personas, no nos importa, hay otra guerra nueva y bueno, una más, ¿viste? Y entonces creo que hay que tener mucho cuidado, o sea, no por romantizar la época anterior, que claramente tampoco era algo bueno, pero el hecho de leer el diario una vez a la semana, te enterabas de las cosas importantes, y durante la semana tenías conversaciones alrededor de eso. Hoy siento que estamos todos los días y quizás múltiples veces al día recibiendo información, detalles que quizás no necesitábamos, videos extremadamente explícitos, y ya hemos perdido la sensibilidad hacia esas cosas. Así que está bueno cuidarse un poco, mantenerse informado, pero cuidarse que esa sobreinformación no te intoxique, digamos, y te haga alienarte y preocuparte en vez de ocuparte, por así decirlo. Además es como muy alarmante, ¿no? Que a veces estamos con el scroll, ¿no? Y cuando te das cuenta es 3 horas, ¿sabes? Sí, totalmente. Y realmente no has mirado nada interesante a veces, sí. ¿sabes? Sí, y aparte en un mismo scroll ves una mamá con su hijo, una persona muriéndose en una guerra, y es como, y está todo mezclado, y claro, y uno piensa que se está informando y la verdad que no. No estamos realmente informados. Sí, tal cual. Y naciste rodeada de influencias de los 70, 80 y 90, como decíamos, pero haces música totalmente actual. ¿Qué crees que tenían esas décadas que todavía hoy seguimos echando de menos, no? Bueno, creo que más que nada ahora con el tema de la inteligencia artificial y demás, creo que está habiendo una revalorización del humano, ¿no? Sí. Porque por mucho tiempo el arte se volvió, con toda la tecnología y el avance, tratar de ser lo más perfecto posible, ¿no?
De repente todas las canciones vienen afinadas, ya no escuchamos ninguna voz real, todos los instrumentos están regrabados 1500 veces y cortados, no hay ninguna toma continua. Y creo que algo que se puede rescatar de esa época es que es justamente anterior a todo este avance tecnológico, y hoy por hoy ser perfecto no puedes competir con una inteligencia artificial que lo va a hacer realmente perfecta. Entonces hay una revalorización del ser humano y de sus imperfecciones, y creo que eso en el rock, y más en esa época, estaba muy latente. Y a su vez esto de hablar sobre la actualidad, de un poco, ¿viste?, plantear una perspectiva. Creo que hoy por hoy, teniendo tanta información todo el tiempo, más que informarnos, necesitamos ver y tener en consideración distintas perspectivas. Entonces, creo que eso es algo que también se rescata mucho de esa época. Y bueno, las sonoridades son como cosas clásicas que son cíclicas, ¿viste? Entonces se van poniendo de moda y se dejan de poner de moda y así, y siempre vuelven. ¿Qué has aprendido viviendo en Buenos Aires que Córdoba nunca podría haberte enseñado? Uy, se mezclan ahí el haberme mudado sola por primera vez con haberme mudado a otra ciudad. Entonces hay enseñanzas de cada una de esas cosas. Creo que por un lado aprendí que si no me cuido yo, no me va a cuidar nadie. Que es algo con lo que te enfrentás realmente cuando te mudas solo, por más que ya seas una persona, ¿viste?, mayor de edad y todo, ¿viste?, el decir, che, es muy fácil, no sé, descuidarse y caer como un mini pozo depresivos y demás. Y lo que aprendí de Buenos Aires creo que es que siempre vale la pena intentarlo, siempre vale la pena hablar con alguien, capaz que te cortan el rostro al toque, pero siempre ahí está la puerta abierta para alguna posibilidad, ¿no? Sobre todo siento que los porteños, le decimos nosotros a la gente que vive en Buenos Aires, son bastante extrovertidos. Entonces siempre está abierto el juego a que pase algo. Y creo que hay que animarse, y eso es algo que las grandes ciudades te enseñan, ¿no? Tocar las puertas, hablar con las personas y ver qué oportunidades surgen. Claro. Y en tu primer sencillo, ¿no?, Cuánto de lo que te di, que salió el pasado mayo, hay una frase que atraviesa toda la canción. Aún me pregunto cuánto de lo que te di era para mí. Es una pregunta muy íntima, pero también muy universal. ¿Crees que aprender a querer también consiste en aprender a no olvidarse de uno mismo? Sí, es una gran pregunta, totalmente. Creo que gran parte del problema de las relaciones suele ser cuando una persona se olvida del otro o cuando una persona se olvida de sí misma, ¿no? Sí. Son como las dos grandes problemáticas. Y es muy fácil en el enamoramiento y cuando está todo de rosa, dejarse llevar y olvidarse de todas las cosas que uno se debe a sí mismo, ¿no? Entonces, yo amo el amor y me parece que dos personas se unan y decidan compartir una vida, vale la pena. Pero en esa vida compartida también uno se debe a sí mismo las promesas que se hace a uno. Y es importante cumplirlas. Hay artistas que escriben desde la herida y otros desde la cicatriz. ¿Dónde sientes que estás ahora? Gran pregunta. Creo que trato de hacer ambas, porque de nuevo, un poco tiene que ver con esto, de que si escribís siempre de la cicatriz vas a ser siempre muy autorreferencial, ¿no? Entonces, esa canción está desde la herida, pero escribir desde la cicatriz te da una perspectiva a veces más amplia y un poco más fría. Ambas tienen su... Trato de combinarlas, porque ambas tienen... La cicatriz tiene la cosa desgarradora que si vos la escuchás y estuviste en la misma situación te va a impactar. Perdón, al revés, la herida. Sí. Y la cicatriz tiene la perspectiva y quizás un poco la sabiduría que a la herida le falta, ¿no? ¿Y qué emoción intentas evitar cuando dejas de escribir durante un tiempo? La frustración, pero no me sale. Cuando dejo de escribir por un tiempo me frustro, pero bueno, no me sale. Es difícil para el artista porque es un poco como sentir que tenés algo guardado que no lo puedes sacar y te sentás a escribir y no sale. Trato de evitarla y tener paciencia porque es el mismo proceso siempre, pero uno se olvida. Uno piensa, no, esta vez realmente nunca más voy a poder escribir nada y acá se acabó mi carrera y ya escribí todas mis buenas canciones, lo cual es ridículo. Entonces trato de evitarla y tener un poco de paciencia, pero no me sale.
Y en el momento de inspirarte, ¿tienes así como algún sitio al que vayas o sitios? Vos sabés que ahora que estoy de viaje me está sirviendo mucho porque creo que la historia y el arte son dos cosas que se combinan mucho. Y sobre todo cuando, por ejemplo, se cruzan, como es yendo a la Sagrada Familia y conociendo la historia de Gaudí, para mí fue sumamente inspirador porque me parece como artista increíble ver otro artista tan devoto a su obra y que haya dedicado, viste, su alma completa, su vida completa a ello, es algo como muy inspirador desde el punto de vista como del trabajo, de sentarse. Y después ver la obra en sí y decir que te caes, como dirían ustedes, te caes de culo, y decir, impresionante que alguien haya hecho esto en esa época, nada, te recuerda que hay cosas todavía por hacer. Y que incluso cuando sentís que todo está inventado, lo que sea, si a esta persona se le ocurrió eso en ese momento de la historia, tiene que haber más para explorar dentro del arte, ¿no? Así que sí, creo que un poco alentador es decir, bueno, hay que sentarse y trabajar, o sea, él se sentó y trabajó y qué obra hizo, ¿no? Entonces, un poco es saber que sí, una parte es inspiración, pero otra parte es sentarse y trabajar. En apenas unos años has vivido muchas primeras veces, grandes escenarios, otros países, nuevos públicos. ¿Hay alguna primera vez que todavía sueñes con tachar de esa lista? Uy, sí, varias. Me encantaría poder hacer más giras por otros países, me encantaría visitar Uruguay, ¿viste? En Latinoamérica, México, ni hablar, está en mi lista hace rato. ¿Y qué más? Y también me gustaría tocar en festivales, que todavía no he tenido la oportunidad de tocar, o sea, he tocado en festivales, pero en los festivales más de primer nombre, como se dice, o los más conocidos, por así decirlo, me encantaría. Y sería un sueño. Y ni hablar acá, tener la oportunidad de tocar en algún festival acá sería increíble. A ver si lo consigues, claro que Vamos. Sí. Las giras también se construyen a base de personas que uno va encontrando por el camino. En Barcelona compartirás escenario con el mismo, una banda con la que conectaste en Argentina, ¿no? Sí. ¿Cómo surgió esa relación y qué tiene especial volver a cruzaros ahora en España, ¿no? La verdad es increíble. O sea, Mase, que es como el líder de la banda, es una persona sumamente íntegra y me ha mostrado una calidez que realmente se aprecia muchísimo en el mundo del arte, porque como te digo, cuando se quiere ser colaborativo es todo hermoso, pero muchas veces no, y te encontrás con muchas puertas cerradas, con muchos prejuicios, y con Mase fue todo lo contrario, fue muy lindo conocernos en Buenos Aires y ahora reencontrarnos acá y poder hacer algo juntos y, che, yo te ayudo a vos con lo que vos necesites, vos ayudarme a mí, gracias, y siempre desde la gratitud y desde las ganas de compartir arte, ¿no? Y de volver un poco a las raíces, porque cuando uno piensa en las mejores épocas del arte, sí había una competencia en el sentido de, qué sé yo, Picasso, ¿viste? Compitiendo con sus colegas y demás, pero a la vez un intercambio de, che, qué bueno esto que estás haciendo, te lo quiero copiar, pero no por robártelo, sino porque me inspirás y sos una fuente de inspiración para mí. Y enseñarse entre sí y, viste, compartir, creo que es lo más lindo del arte y lo que más le hace falta hoy por hoy. Y hablando de inspiración, ¿no? ¿Qué artistas españoles, músicos, te inspiran hoy en día? Yo creo que en mi caso, y también es una cuestión generacional, pero la suma genia y maestra es Rosalía. Yo la sigo desde el Mal Querer, que fue un disco que me lo mostró mi mamá. Y me dijo, porque como yo estaba con el tema de la fusión y demás, me dice, mira esta chica que está haciendo fusión, ¿viste? Que es trap, pero con raíces del flamenco. Y lo escuché y me voló la cabeza. En su momento la criticaba mucho, que eso no es folclore, que bla, bla. Yo creo que lo que hizo fue una genialidad y su camino hasta ahora muestra esto que hablábamos, ¿no? Que hay mucho más por explorar. Y para mí es una fuente de inspiración grandísima. También siendo mujer, es como que... Sí. Una gran artista, la verdad. Y de habla hispana, como es una gran inspiración, sí.
Y cuando cambias de país para tocar, ¿no? ¿Qué es lo primero que buscas descubrir, ¿no? ¿Cómo es ese público? ¿Cómo eres tú sobre el escenario? ¿Qué buscas? Vos sabés qué me pasó en Chile, por ejemplo, que fui con mi set, viste, fui con una banda de ahí, y me esperaba decir, bueno, ¿cómo será el público? ¿Serán cálidos? ¿Serán fríos? Porque eso depende mucho del lugar. Y me encontré que la gente era la misma que me hubiese ido a ver en Buenos Aires, nada más que con distinto acento. Y eso me divirtió muchísimo, porque dije, claro, hay algo acá que nos une a todos en nuestra personalidad, en nuestra forma de ser, que va más allá de las culturas, ¿no? Obviamente, y de las naciones. Obviamente sí, viste, cada quien con su forma de saludar, cada quien con su forma de interactuar, viste, a veces más desde un poco de distancia, otra gente más cálida, pero en el momento de tocar la misma calidez y la misma euforia que en Buenos Aires. Entonces creo que lo que busco es tratar de llevar la propuesta más honesta posible, y sí, en lo posible, la primera vez que vine a Madrid, a Madrid en diciembre, por ejemplo, toqué una canción de Rosalía, como tratar de buscar algún punto de encuentro, sobre todo porque hay gente que va acompañado de gente que no me conoce a mí necesariamente, y que tengan ellos también algo que les guste, y también esto, rendir honor y respeto a la cultura y el país al que me encuentro, ¿no? ¿Cuál ha sido la conversación más incómoda que has tenido contigo gracias a una canción? ¡Ay! ¡Qué difícil! Creo que me ha pasado con Rosa de Plástico y con Dos Caras, que son dos canciones en las que hablo. En Rosa de Plástico hablo sobre una chica que es como, viste, una amiga, pero que es falsa y bla, bla, bla. Era muy chica cuando la escribí, tenía 16 años. Y en Dos Caras hablo un poco sobre las presiones que tenemos constantemente de la sociedad, sobre cómo actuar, cómo vestirnos, viste, de un lado y del otro. Y en ambas canciones me tuve que sentar y tener mucha transparencia conmigo misma, decir, che, ¿de dónde está viniendo esto que estoy escribiendo? Y si hay algún tinte de machismo o algo que tenga yo interiormente, porque hay que ser delicado, ¿no? Todavía. Y bueno, me terminé convenciendo de decir, che, igualmente, viste, te puede caer mal una mujer, no pasa nada. Sí. Pero sí decir, como que fue una conversación que tuve que tener para asegurarme que las cosas que las estuviera diciendo por las razones correctas, ¿no? Y creo que en Dos Caras, sobre todo, logré ese balance, porque fue como el puente es quién sos cuando nadie te consume, ¿no? Vale. Y creo que ha sido mi búsqueda siempre, decir, che, si nadie me estuviera mirando, ¿qué haría? Que es una gran pregunta para cualquier persona en el mundo, sí. Pero sobre todo para las mujeres, ¿no? Que tenemos tanta cosa metida desde tan chicas. Entonces, creo que fue una conversación que estuvo bien que la tuviera, ¿viste? De pensarlo, para hacerlo con cuidado, pero finalmente feliz y valiosa, ¿no? Y después de lanzar tu nuevo sencillo, ¿sientes que marcas una continuidad con lo que venías haciendo? Es el inicio de un nuevo lugar sonoro para ti, ¿no? Después de lo que hemos hablado, yo creo, totalmente. Sí. Y sí, yo creo que sí. El último sencillo es el último de una serie de sencillos que vengo sacando desde el año pasado y que van a estar todos puestos en un EP que sale ahora en julio. Y creo que fue buscarme a mí misma después de haberme mudado y de encontrarme en esta nueva ciudad. Y tratando de exactamente esto que hablábamos, ¿no? De observarme a mí misma con observar al mundo. Creo que logré con estas canciones observarme a mí misma de una nueva perspectiva, un poco más madura y un poco más honesta, ¿viste? A las que venía siendo. Uno capaz cuando es más chico compone desde yo tengo razón y nadie más sabe lo que me está pasando. Ahora como que traté de componer un poco más desde el punto de, bueno, también soy una persona con sus errores y con sus falencias, y está bueno reconocerlo eso en la música. También hay otra gente que hace cosas que están muy mal y está bien decirlo. Pero ahora que he cerrado esa etapa, tengo muchísimas ganas de escribir un álbum combinando ambos EPs y ambas cosas, ¿no? La perspectiva hacia afuera y la perspectiva hacia adentro. ¿Y qué te llevas de la producción, por ejemplo, de este EP, ¿no? Digamos, ¿con qué cosas te quedas? Por un lado, trabajé con un productor de Buenos Aires por primera vez,
y creo que el ritmo de trabajo me vino muy bien. Decir, bueno, primero que nada, el hecho de llevar más de una canción y elegir entre esas canciones fue valioso para decir, che, lo mejor es siempre filtrar a los mejores, ¿viste? Y poder tener de qué elegir, ¿no? Y por otro lado, el ritmo de trabajo es, che, hagamos esta canción y en 2 días la tenemos lista. Que fue como algo para mí rapidísimo, raro, pero muy interesante de experimentar y de jugar con nuevas formas de nuevos sonidos y buscar un poco, sigo indagando el traer el rock al 2026, ¿no? Que es como el gran desafío, me parece. Sí. Así que estuvo bueno desde ese lado como ver si podía hacer algo que no fuera tanto fusión, porque yo venía mucho fusionando, ¿viste? Un poco más rock clásico, pero con sonoridades más actuales. Y creo que fue interesante el experimento. Vamos a ver qué inspira el álbum, pero creo que está bueno ahora ya como que pasé por muchos estadios y muchos como géneros, por así decirlo, en el sentido de fusionar el rock con distintas vertientes. Y ahora creo que estoy lista para definir un sonido que sea mío. Y me alegra mucho haberme podido dar con cómo corren los tiempos. Me digo que es difícil que el artista se dé ese tiempo, pero me alegra haberme dado ese tiempo porque todo el mundo me dijo apenas empecé, no, vos tenés que definir un sonido, tenés que definir un sonido. Y siento que de esa manera hubiese caído algo mucho más trillado y creo que ahora estoy en paz con poder decir, che, habiendo pasado por todo esto, creo que estoy lista para definir algo que sea 100% propio, ¿no? Sí, yo creo que es importante escucharse, ¿no? Y sobre todo saber cuáles son tus tiempos, ¿no? Totalmente, sí. Cuando pase el tiempo y mires todo este camino, ¿qué te gustaría que dijeran tus canciones de la persona que eras en esta etapa de tu vida? Gran pregunta. Creo que siempre lo que siempre traté de conservar, y por eso tuve también esa conversación incómoda de la que hablábamos, es que me gustaría que mis canciones mostraran a alguien tratando de ser una buena persona. Lo cual es un poco, para algunas personas puede ser un poco contrario a lo que se espera de alguien que hace rock, pero creo que en un mundo en el que hay tan poca empatía y tanto desprecio por el otro cuando no lo conoces, lo más rebelde es ser una persona buena. Entonces, me gustaría que mis canciones demostraran a alguien tratando de ser buena persona, tratando de ser honesta, eso siempre. Y eso, creo que una persona que está tratando de ser buena persona, no podemos decir, creo que nadie puede decir que es una buena persona al 100%, pero intentándolo, y que es honesta. Es súper importante eso. Sí. ¿Algo que quieras añadir más? No, simplemente que bueno, que ojalá que quien encuentre mi música encuentre algún reparo en ella, que pueda encontrar tanto, viste, un lugar en el que se sienta bien recibido y que pueda sentirse identificado con eso y que encuentre amparo del mundo en el que vivimos ahí. Pero que a su vez alguna cosa lo desafíe y le haga ver las cosas de otra manera. Pues nada, Lucía, ha sido un placer estar este ratito contigo hablando aquí. Gracias a vos. Y nada, que vaya súper bien esta noche en concierto, que lo veré. Muchas gracias. Y mañana también, claro. Dale, muchas gracias, che. Pues nada, hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao.